Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta cuarta expresión de nuestro webinario organizado por IntelliJuris, coordinado muy adecuadamente por Sergio López Ayón, a quien le agradezco la invitación y la oportunidad que me da de moderar este evento y de este evento tan importante en el que hoy hablaremos sobre esta serie que es ya en su cuarta expresión, la que el día de hoy tratará sobre los retos y oportunidades en la autorización de nuevos bancos digitales y que les recuerdo viene precedida de otros 3 webinars en los que platicamos por ahí de febrero de este año sobre la necesidad de abrir el espacio y el sector financiero a nuevos actores para detonar una mayor competencia en favor del usuario y la inclusión financiera. Tuvimos un segundo webinario por ahí de marzo en el que hablamos básicamente del uso de la tecnología como un elemento clave para la inclusión financiera, como lo demuestran los neobancos en la experiencia nacional y sobre todo en la experiencia internacional. Y un tercer webinario que fue hace algunos meses, en abril, en el que pues se hablaba de la ciberseguridad en los bancos digitales y hablábamos de los procesos de prevención del lavado de dinero en la era digital, donde se hablaba de que los procesos de onboarding se manifestaban como más seguros, el onboarding digital, incluso más seguros que los procesos de onboarding presenciales, por lo que era muy importante promover y facilitar a estos procesos. Como decíamos, pues el día de hoy tenemos además un panel de lujo. Quiero decirles que estamos muy contentos porque tenemos la presencia de Leonardo Bester, quien es diplomático adscrito a la Embajada de Brasil en México. Él es el jefe de sector económico y financiero, es diplomático desde el año 2009, ha trabajado en las embajadas tanto de Madrid como de Lima, fue negociador de bienes en el acuerdo del Mercosur, en fin, toda una personalidad experto en los temas de inclusión financiera y que hoy nos honra con su presencia. Presentar también a Álvaro y damos ya entonces, a partir de que sepamos quiénes son los que nos acompañan el día de hoy, damos inicio a nuestro webinario. En el caso del licenciado Álvaro Bertis, pues él es un experto en finanzas, es una mezcla de estas muy interesantes entre experto de derecho y todo su aterrizaje en el mundo financiero. Él es socio de DGA Group, toda su vida ha estado en el sector financiero, fue COO de nada más y nada menos que de BlackRock, y su tema fascinante del que hemos platicado ya mucho y que hoy no será la excepción, pues es el tema de la disrupción financiera en los neobancos y su impacto que ha tenido esto en el mundo financiero en beneficio de este tipo de servicios. El día de hoy, pues decirles, porque los bancos digitales han tenido un impacto ya tenemos ejemplos muy claros de estos impactos. Leonardo nos va a ilustrar sobre algunos de ellos, nos va a hablar de algunas expresiones de las nuevas tecnologías aplicadas en beneficio de los servicios financieros. Por decirles algo, unos datos que me parecen muy relevantes, en Brasil ya el 60% de su población tiene una tarjeta de crédito. En México todavía estábamos por ahí del 11%. De números son muy elocuentes para ilustrar justamente los beneficios de las inclusiones tecnológicas, de las disrupciones tecnológicas en sectores clave como el financiero. En México, pues ya estamos empezando a ver algunos beneficios a partir de la irrupción de bancos digitales. Ya se ven la oferta de cuentas de ahorro que no te cobran comisiones, tarjetas de crédito sin comisión, cuando estamos acostumbrados a pagar una fortuna por las comisiones que nos cobran los prestadores de este tipo de servicios. Y ya se empiezan a ver ventajas muy concretas, cuentas de ahorro, por ejemplo, que te pagan un rendimiento real y positivo y no que te están cobrando, que es a lo que estábamos acostumbrados en el mercado mexicano. Pues hoy en México hay
un catálogo importantísimo de llegada de bancos digitales. Tenemos muchos casos, Ualá, Revolut, Nu y hasta Mercado Libre, que anunció que va a ir por su licencia bancaria, pues buscando aprovechar estos espacios de oportunidad para transformar el sector financiero. Los bancos tradicionales también están levantando la mano y tenemos el caso de Santander con Open Bank o Banregio con Hey, que establecen nuevas alternativas para aprovechar las tecnologías y brindar los servicios financieros de última generación en beneficio de todos. Hoy trataremos uno de los aspectos fundamentales de esta nueva realidad que tiene que ver con el papel de los reguladores. Los reguladores tienen que estar a la altura de estos enormes retos que impone la disrupción tecnológica en beneficio de todos los que somos usuarios de los servicios bancarios. Bueno, pues habiendo dicho eso, si les parece bien, vamos a empezar nuestra charla. Y como les decía, yo quisiera empezar y escuchar lo que tengas que decirnos sobre el caso de Brasil. Sabemos que en Brasil se vienen desarrollando herramientas innovadoras que están prácticamente democratizando el sistema financiero a nivel nacional. ¿Nos podrías compartir, Leonardo, un poco de estas experiencias y cómo ha impactado a los usuarios este desarrollo de herramientas innovadoras? Claro que sí, Pablo, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Quisiera antes de nada agradecer a Inteliures por la invitación para participar de este webinar en el día de hoy. Para mí será un placer compartir con ustedes un poco de la experiencia brasileña en los últimos años, como acaba de mencionar Pablo. Estamos viviendo una verdadera revolución democrática en el sector financiero en Brasil, que por medio de la tecnología está cambiando la relación de los usuarios con los bancos en todo el país. Eh, Antes de contestar a tus comentarios, Pablo, yo quería solamente comentarles que estamos en un momento de particular relevancia de las relaciones entre México y Brasil. Estamos celebrando en este año de 2024 los 190 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países y para marcar esta fecha estamos celebrando el año dual de presencia de Brasil en México y de México en Brasil, con una serie de actividades en varios campos. Para citar un ejemplo, en el campo cultural, Brasil es país invitado este año del Festival Cervantino en Guanajuato. Pero también hay actividades en nivel político, pero también, por supuesto, en el campo económico, comercial, y esto que me trae un poco aquí hoy para compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias. Así que volviendo a tu pregunta, a tu comentario, como les platicaba, es de hecho una revolución lo que está pasando en Brasil en los últimos años. Gracias a dos herramientas tecnológicas que se están implementando. Uno es el PIX y el otro es el Open Finance. Yo voy a tratar de las dos aquí ahora con ustedes. Primero el PIX, tal vez algunos de ustedes ya estén familiarizados con el PIX. Es un sistema de pagos instantáneos que ha sido lanzado en Brasil hace pocos años, 4 años, en poco menos de 4 años, en noviembre del 2020, por el Banco Central de Brasil. Y esto ha revolucionado la forma con que las personas y las empresas realizan transacciones financieras en todo Brasil. Es un sistema totalmente gratuito que se puede usar, se puede hacer transferencias de manera instantánea a cualquier hora del día, de la noche, no importa si es festivo, si es día laboral, no importa, y es un sistema instantáneo. Yo diría que en un segundo
ya se concluye la transferencia entre una cuenta y otra. No importa si es mismo banco, si son bancos distintos. Es un sistema que busca asociar un correo electrónico o un número de celular o un número del CPF, que es una especie de CURP o de RFC acá en México. Y a partir de este dato se hace la transacción, la transferencia inmediata de fondos de una cuenta a otra en Brasil. Y esto ha reducido significativamente la dependencia del efectivo en Brasil. Algunos analistas incluso ya comentan que muy pronto Brasil dejará de usar efectivo, de tan popular que es el uso del Pix. Y solo para ilustrar un poco, hoy en día, si vas, no sé, con su familia a un parque o a un centro comercial, ya no necesita llevar cartera, billetera, nada, ni efectivo, solo un celular y ya se hace todas las compras, todas las transferencias para comprar desde una botella de agua hasta un coche que sea. Todo se puede hacer por medio del Pix y de manera instantánea. Y esto, por supuesto, ha democratizado el acceso a los servicios financieros. Eh, Sin lugar a duda, promovió la inclusión de muchos usuarios en la economía digital, personas que no tenían una cuenta bancaria. Hoy en día en Brasil ya lo tienen porque justamente para hacer uso de ese sistema tan eficiente que es el Pix. Yo les platicaba que es una herramienta gratis y esto es muy importante porque antes del Pix los bancos cobraban tarifas que eran, se podría considerar elevadas para transferir fondos entre bancos, si era entre un mismo banco, no había tarifa para esto, pero si era entre bancos distintos, podría haber un costo elevado. Entonces, los usuarios preferían no utilizar ese tipo de transferencia de fondos entre instituciones bancarias. Pero con el Pix esto cambió totalmente y hoy es ampliamente utilizado por todos en Brasil, yo diría por todos. Pero estoy hablando, pero quiero darles unas cifras para dimensionar la importancia del Pix en Brasil. Eh, ya es un sistema que cuenta con más de 162 millones de usuarios. De estes, 148 millones son personas naturales y poco más de 14 millones son empresas. Yo traigo aquí algunos datos recientes de abril de este año, que en un periodo de 24 horas, solo para dimensionar esto, se ha registrado más de 201 millones de transferencias del Pix en un solo día, en todo el país. Son 201 millones de transferencias solo por Pix, sin contar los otros tipos de transferencia, en un plazo de 24 horas. Si tomamos todo el mes de abril, se ha transferido vía Pix lo equivalente a más de 6 billones de pesos mexicanos, lo que sería equivalente a pesos mexicanos. No 6.000 millones, 6 billones de pesos mexicanos entre los usuarios del Pix en un solo mes en Brasil. Creo que estas cifras dan una dimensión muy amplia de lo que es el Pix hoy en mi país. Pero el Pix es solamente una herramienta tecnológica que se está utilizando. La otra es el Open Finance, que está generando también un cambio profundo, yo diría profundo, en la relación entre los clientes y las instituciones financieras en Brasil. Eh, el sistema facilita el intercambio de datos y también de servicios a través de APIs, que son interfaces de programación de aplicaciones, entre las instituciones financieras y entidades autorizadas por el Banco Central de Brasil.
En este caso, una vez que para utilizar el Open Finance, el cliente, no importa si sea una persona natural o si es una empresa, es el cliente que va a decidir cuándo y con quién se va a compartir sus datos. Esto es muy importante. Es el cliente que va a definir con quién y qué tipo de datos quiere compartir en esta plataforma del Open Finance. Y siempre este tipo de intercambio es para fines específicos y también con plazos determinados. Yo soy usuario del Open Finance en Brasil y a cada año yo autorizo por un periodo de un año el intercambio de información entre las instituciones de las cuales soy cliente. Eh, con esto, eh, el Open Finance se basa en el principio de que, como yo comentaba, los datos pertenecen a los clientes y no solamente a las instituciones financieras. Entonces, los datos, a fin y a cabo, son de los clientes y cabe a los clientes permitir que estos datos sean intercambiados entre diferentes instituciones. Pero ¿para qué? ¿Para qué autorizar este tipo de intercambio? Es para tener acceso a una amplia gama de servicios personalizados y también competitivos. Por ejemplo, al compartir su historial de crédito, puede resultar en tasas de interés más favorables en préstamos o también tarjetas de crédito con mejores condiciones. Si el usuario es cliente de solamente un banco, no hay competencia. Una vez que sus datos están compartidos con otras instituciones, esto va a generar una competencia que será favorable a los usuarios, ¿no? Y esto da acceso también a mejores servicios, a costos más bajos y también a un sistema transparente. Eh, es un sistema que está en fase de implementación, son años, es un sistema que depende de la autorización del usuario, así que hay algunas fases, yo muy rápidamente voy a pasar por estas 4 fases. La primera son datos abiertos, en que el cliente, las instituciones en realidad ponen a disposición la información sobre canal de atención, productos, servicios, tasas, tarifas de servicios que están ofreciendo. En la segunda fase, el consumidor, el usuario, decide compartir sus datos con la institución que él elija. El usuario elige a qué institución quiere compartir sus datos. Y todo esto se realiza mediante consentimiento que puede ser cancelado en cualquier momento. Si se arrepende, no quiere más, entra en la plataforma y cancela esta autorización. Y a partir de la fase 3, el consumidor ya tiene acceso a los servicios financieros como pagos y también presentación de propuestas de crédito, sin necesidad de acceder a los canales de las instituciones financieras originales. Puede elegir en qué institución quiere tener acceso a sus datos. Entonces, por ejemplo, si tengo una cuenta en un banco A y autorizo al banco A enviar los datos al banco B, yo puedo ingresar en la app del banco B y tener toda la información financiera, tanto del banco A como del banco B. No sé si está claro, pero la idea es que compartir solo en una aplicación la información de todas las instituciones financieras de las cuales el usuario es cliente y da acceso y da autorización para compartir estos datos. Y por fin, en la fase 4, ya se puede incluir nuevos datos que podrán ser compartidos y para que puedan ofrecer productos y servicios como contratación de operaciones de cambio, inversiones, seguros, pensiones, etc. Así que por esto se está surgiendo los super apps, lo que llamamos los super apps, son aplicaciones poderosas, como dice, y se dice que la competencia entre los bancos ya no será por el cliente, y sí para que el usuario utilice sus aplicaciones
para que essa aplicação integre todos os serviços financeiros que o usuário, o cliente, tenha à sua disposição. E isto, como les comentava, está transformando a maneira como as pessoas gestionam suas finanças e oferecendo uma experiência integral e, claro, conveniente. Isso é o importante para o usuário. E, só para terminar, assim como o Pix, o Open Finance também é totalmente grátis para os usuários. É isso, graças. Muchas gracias, Leonardo. Qué interesantes ambas exposiciones y aterrizajes de las nuevas tecnologías en beneficio de los usuarios de los servicios financieros. Me parece que hay mucho que aprender de la experiencia brasileña, sin duda alguna. Y para hablar un poco de la realidad mexicana, pues para eso tenemos a un experto de lujo, como ya les decía, que es Álvaro Vértiz. Álvaro, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva mexicana, ¿cómo vemos la incorporación de estas nuevas tecnologías? Me interesa mucho, sobre todo, el surgimiento de los llamados neobancos, de los que hablaba yo al principio, que ha sido muy impresionante, muy importante, que ha estado generando un movimiento en la prestación de servicios financieros en beneficio de mucha gente que antes no tenía acceso a los servicios que hoy, de forma natural, a través del celular, se pone a su disposición. ¿Qué podemos esperar, Álvaro, de la entrada de estos neobancos al mercado mexicano como proveedores de estos nuevos servicios? Y de una vez, pues si se puede, que nos platiques cómo ves esta experiencia brasileña y qué es lo que nos faltaría hacer para poder alcanzar estas nuevas realidades. Pero por lo pronto, escuchar de ti cómo ves el surgimiento de estos neobancos en la realidad mexicana. Perfecto, ¿no? Y muchísimas gracias igualmente a IntelliJuris por invitarme, Pablo, por moderar y por estar platicando, y a Leonardo por estar con nosotros hoy aquí platicando de estos temas tan interesantes. Mira, déjame empezar con contextualizar la situación en la que nos encontramos en términos de inclusión financiera, ¿no? Inclusión financiera, como todos saben, significa cuántas personas, ¿no? están integradas a algún esquema o algún tipo de herramienta financiera en el país. Y entonces, conforme a la última encuesta nacional de inclusión financiera, lo que vemos es que por debajo del 50% de la población está integrada al sistema financiero mexicano, lo cual te indica primero la gran desbancarización o la gran oportunidad, dirán otros, que existe para efectos de poder abordar este tipo de oportunidad en el sector, ¿no? ¿Qué quiere decir también esto? Que los incumbentes o los jugadores tradicionales no necesariamente han podido llegar a poder bancarizar de mejor manera a la población. Si tú ves la curva en torno a esa bancarización, veríamos una curva flat, o sea, prácticamente subiendo, pero muy, muy poquito, ¿no? Cosa muy diferente a lo que nos platicaba Leonardo en Brasil, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Existe una gran oportunidad para efectos de poder abordar esa oportunidad de manera digital, ¿no? Que te da pues, el gran beneficio de que no requieres infraestructura física para llegar más lejos. Y esto apalancado de otro gran tema, que es la gran cantidad de mexicanos que ya tienen acceso a un celular o a un smartphone, ¿no? Como llaman, una computadora, etcétera, que de alguna manera te permite desvincular la parte de servicios bancarios o financieros a través de una sucursal y a poderlo hacer ahora totalmente a través de vías digitales. ¿Por qué hago mención a esto? Porque justo los neobancos tratan y buscan aprovechar de esta gran oportunidad de llegar más lejos de maneras más eficientes. Como buenos abogados que somos, ha existido toda una conversación en términos de cuál es el significado del neobanco, ¿no? Y me gustaría desacoplarlo en un momento desde la óptica
de la ley de instituciones de crédito, ¿no? Y abordarlo más desde un esquema de servicios y decir, oye, pues lo que busca un neobanco, sea la figura que sea SOFIPO o sea una institución de banca múltiple, lo que busca es prestar servicios de prácticamente captación y servicios de colocación como servicios básicos de banco que se pueden otorgar a través de diversas licencias. Las más conocidas y las que más se han utilizado últimamente son los SOFIPOS o las sociedades financieras populares y las instituciones de crédito. Sin embargo, lo que también estamos viendo es que las famosas SOFIPOS se están quedando cortas en términos de la capacidad que tienen para captar mayores recursos y para colocar crédito de manera mucho más libre. Y esto lo que indica es que tiene que haber una evolución en términos del esquema que están siguiendo para efectos de que puedan apalancar su modelo de negocios de mejor manera. ¿Qué otra cosa tienen estos neobancos, ¿no? Que ya vimos que no necesariamente son instituciones de crédito, pueden ser SOFIPOS, ¿no? Que captan y que por otro lado prestan, incluyendo otro tipo de servicios que se apalancan, justo como decía Leonardo, de estas aplicaciones dentro de su propia plataforma para efectos de que sea más eficiente la manera en que se prestan los servicios. Y por eficiencia, me gustaría tratarla desde dos lados diferentes. Primero, desde el lado de eficiencia por parte del prestador del servicio financiero o del neobanco. ¿Por qué? Porque a través de plataformas digitales y a través de tecnología que puede ser desde inteligencia artificial, machine learning, a través de automatización de sistemas, pues pueden de alguna manera calificar de mejor manera el riesgo crediticio, pueden de alguna manera entender mucho mejor las demografías a las que están atendiendo, pueden establecer un esquema donde necesiten menos manos físicas, ¿no? Humanas para efectos de atender al segmento de la población que están llegando, lo cual se traduce en ahorros, ¿no? Imagínense, ustedes están en un banco y si vieran un balance de un banco en la parte de gastos, pues hay gastos fijos que radican en, por ejemplo, capital humano, renta de real estate o inmobiliaria, pago de terceros en términos de prestación de servicios adicionales, como puede ser un buro de crédito, etcétera. En este caso, los neobancos aprovechan de la tecnología para efectos de simplificar eso. Y del lado del usuario, el usuario se beneficia porque esos ahorros se trasladan esos ahorros del lado del proveedor de servicios se trasladan al ahorro del usuario en forma de menores comisiones, en forma de mayores tasas de interés a las que pueden acceder. Y por resultado de eso, por ejemplo, todos se acordaron aquí de la guerra de tasas, ¿no? Que empezaron a hablar todos, ¿no? Entonces salía Nu ofreciendo el 15%, Finsus 15.01, salió Clar con el 15, etcétera. Y eso, la única manera en que puedas tú lograr eso es a través de ahorros y compresión de márgenes. Entonces ya hablamos de inclusión financiera, hablamos de innovación y ahora voy a hablar de competencia. Algo que también los neobancos se dieron cuenta es que no estaban los bancos tradicionales llegando tan lejos en términos de dos segmentos de la población importantes. Uno, los jóvenes, que no se identificaban con los servicios que prestaban los incumbentes, pero por otro lado también las sociedades o la población que necesariamente o que no necesariamente estaba cerca de un centro bancario, ¿no? De una sucursal, etcétera, pero que tenía necesidad para efectos de utilizarlos. Y esto lo aprovechan a través de un cambio radical que se da en el sector y es la experiencia del usuario. Es decir, estos neobancos entienden que su modelo de negocios tiene que radicar en el foco en el usuario, en la necesidad del usuario, que esto va casado a lo que decía Leonardo en términos del Open Finance, en cómo utilizan la información, pero ya no se trata necesariamente de buscar que el usuario compre el producto que le conviene al banco, sino realmente el producto que le conviene al usuario. Y este cambio es importantísimo en términos de la adopción de este tipo de plataformas. Me estoy extendiendo un poquito, pero obviamente
esto también conlleva a ciertos retos que ya entraremos en el siguiente bloque, sobre todo en la parte regulatoria, que tiene que ver con seguridad y confianza, regulación y cumplimiento, la velocidad con la que va la realidad, no necesariamente la velocidad con la que va la regulación, y un tema muy importante que es educación financiera. Es decir, tú puedes hacer todo lo que quieras en términos de desarrollo tecnológico, mejores productos, pero si no viene acompañado de un programa de educación financiera que acompaña para efectos de cómo se utilizan los servicios, pues de alguna manera esa ecuación o esa cuadratura, como me gusta verlo, no se da de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues están en conclusión los neobancos aprovechando una gran oportunidad de negocios a raíz de ciertas eficiencias, oportunidades y necesidades de muchos usuarios que no habían tenido oportunidad de acceder a ellos, ¿no? Y por ello, yo creo que más que bienvenido que venga un cambio disruptivo para efectos de que la inclusión financiera se vuelva un motor económico para el desarrollo del país y de su gente. Pero bueno, con eso la dejaría esta primera intervención, Pablo. Muchas gracias, Álvaro. Pues muy interesante y ese paralelismo que establezco o que encuentro entre esto que dices de la mayor eficiencia, de que la competencia está en ofrecer mecanismos lo más eficientes posibles, y por el otro lado, lo que nos platicaba Leonardo sobre las super apps, ¿no? Que la competencia está en las aplicaciones. Entonces, claramente hoy el sector tiene que dirigirse más hacia la prestación de mejores servicios antes que al centrarse en los servicios tradicionales con comisiones altas. Leonardo, lo que tú nos comentabas sobre las experiencias del PIX y del Open Finance, pues nos acredita a partir de tu dicho, pues que ha traído a muchos beneficios o a muchos beneficiarios como usuarios de los servicios financieros. Eso en el sistema financiero brasileño. ¿Nos podrías platicar un poco de la experiencia de los reguladores? Porque aquí la parte clave es no solo la irrupción de nuevas tecnologías que generan nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio financieros, sino que tengamos reguladores que estén a la altura de esta época y de esta nueva disrupción, y sobre todo lo que decía Álvaro, con la dinámica tan importante que hay en la nueva asimilación de nuevas tecnologías para mejores prestaciones de servicio. ¿Cómo jugó el papel, qué papel jugó el regulador brasileño en toda esta historia? Sí, muchas gracias, Pablo. Es un papel central que el regulador, pero él no puede hacer todo solo. Para un sistema así, para que funcione, para que llegue a los usuarios, creo que hay que buscar distintos actores para que conforme toda una experiencia, una regulación y puntos de vista distintos, para que al final el usuario salga con más beneficios, con mejores maneras de utilizar todas esas herramientas que están a disposición. Pero por supuesto hay un órgano en Brasil que regula todo esto de manera centralizada, con apoyo de otros, que es el Banco Central de Brasil. Tanto el PIX como el Open Finance están los dos regulados por el Banco Central. Y en el caso del PIX, hay dos funciones principales que el Banco Central desempeña, que uno es justamente de regulador, que define las reglas de funcionamiento del PIX, pero también de gestor de las plataformas, para proporcionar infraestructuras tecnológicas necesarias para que el usuario pueda disfrutar de esto. Pero me explico un poco, es que son dos cosas distintas. Una es la infraestructura necesaria para que todo esto funcione, para que en el caso del PIX se pueda liquidar las transacciones entre las distintas instituciones y hacer con que el pago se realice en segundos, como les comentaba. Y también hay la plataforma que permite que el pago se haga de una manera sencilla y de forma intuitiva para el usuario. Y eso es muy importante. El PIX es muy fácil de usar. Eh, Tan fácil que alcanzó las cifras que les platicaba en mi primera intervención.
Y tanto la infraestructura como la plataforma fueron las dos desarrolladas y operadas y son operadas por el Banco Central de Brasil. Todo el proceso se llevó a cabo de forma transparente, democrática y con intensa participación de agentes de mercado y también de los usuarios, quienes aportan y seguirán aportando sugerencias y contribuciones a través de un foro. Hay un foro PIX, que se llama, que es un ambiente de discusión y de coordinación entre los diferentes agentes del mercado, que incluye, como les comentaba, el usuario. Entonces, no solamente el Banco Central, pero también los proveedores de servicios de pagos, proveedores de servicios de conectividad y los usuarios participan en varios grupos de trabajo temáticos en el Foro PIX. Ya en el Open Finance, esto no podría funcionar si no fuera un sistema seguro y un sistema en que los usuarios se fíen de ello, porque sin esta confianza los usuarios no estarían en condiciones de aceptar compartir sus datos, son datos financieros, no hay que olvidar de esto, son datos financieros confidenciales que el usuario mismo decide compartir con esto. Pero, y si no es un sistema seguro, los usuarios no estarán confortables, cómodos en aceptar. Pero sí, sí lo es. Y para que sea seguro, las instituciones, todas las participantes, tienen que cumplir una serie de requisitos para asegurar la autenticidad del sistema, la seguridad y la confidencialidad de la información compartida. Y para eso hay reglas muy específicas para la responsabilidad, tanto de la institución financiera como de sus directivos, para asegurar toda la seguridad en este proceso de intercambio de datos entre las instituciones. Y claro que hay una serie de normas también y políticas de ciberseguridad para garantizar toda este sistema seguro de transmisión de datos, ¿no? Y el Banco Central, en el caso de Open Finance, también es el órgano que definió los principios y los objetivos y las reglas para su funcionamiento. Y entre esses elementos estão, eu aqui destacaria o alcance de los dados que serão compartidos, os participantes e também suas responsabilidades, todo esto definido por el Banco Central, e as diretrizes de experiência del cliente. Então, as instituições que participam do sistema del Open Finance têm a responsabilidade de implementar de maneira estandarizada o que determina o Banco Central. Então, não é que uma instituição define uma regra e outra define outra, não. Tem que cumprir regras estabelecidas pelo Banco Central para que possam operar nesse sistema de maneira segura e fiável. E para que todo esto funcione, o Banco Central criou uma estrutura de governança do Open Finance, que assim como no caso do PIX, também reúne entidades de classe las más representativas del sistema financiero. Y esto incluye no solamente los bancos, pero también cooperativas de crédito, financieras e instituciones de pago. Y el Banco Central también definió reglas para toda esa estructura para garantizar la representatividad y el acceso no discriminatorio de las instituciones participantes. O sea, es un sistema de hecho muy democrático y toda esta gobernanza tiene como objetivo final mitigar eventuales conflictos de interés entre las instituciones. Para esto, hay un consejo deliberativo que decide cuestiones necesarias para la implementación del Open Finance. Hay la Secretaría que organiza y coordina los trabajos y también los grupos técnicos que elaboran estudios y propuestas técnicas para la implementación del ecosistema del sistema de datos abiertos.
Así que, para concluir, tanto el PIX como el Open Finance, como yo busqué aquí demostrar a ustedes, estão abrindo um caminho em Brasil para um sistema mais eficiente, inclusivo, muito importante isto, e os dados não me deixam aqui mentir. Se ha inserido muitíssima gente no sistema financeiro em Brasil, e principalmente por el tema del PIX, já que el Open Finance é algo que todavía está em curso, pero já em pleno funcionamento, e também centrado no cliente. São dois sistemas que têm o cliente como foco, o usuário. E por isso são experiências que muito exitosas e aqui já deixando já a Embajada de Brasil à disposição em caso de que vocês queiram buscar mais informação ou incluso queiram platicar com algum experto do Banco Central, nós na Embajada podemos facilitar el acceso, ¿no? A estas personas. Gracias. Gracias a ti, Leonardo. Pues creo que muchos de quienes nos escuchan te tomarán la palabra y algunos comentarios y preguntas justo en ese sentido. Por ejemplo, Yesaya Dávila nos dice que estaría muy interesante que nos compartieran mecanismos de protección a usuarios de apps y bancos digitales. Por citar alguno de los comentarios, ya seguramente podremos servir de interlocutores para hacerte llegar las inquietudes de nuestro auditorio. Álvaro, pues la historia y la realidad brasileña parece que es un ejemplo a seguir. Lo que advierto a partir de la exposición de Leonardo es que hay ciertas diferencias entre la actividad regulatoria en Brasil con la actividad de los reguladores mexicanos. Ya nos platicaba Leonardo sobre la importancia que tiene el Banco Central para generar estas estructuras de gobernanza, etcétera, etcétera. Pero entonces preguntarte, Álvaro, y aprovechar que tú eres experto en este tema, desde la perspectiva del regulador mexicano, ¿qué acciones se podrían tomar para acelerar la entrada de estos nuevos bancos digitales que ofrecen estos beneficios de aplicación tecnológica en beneficio del mercado? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Dónde estamos atorados, si es que lo estamos? ¿Qué es lo que habría que buscar desde la perspectiva regulatoria mexicana para que la experiencia brasileña termine siendo una experiencia similar a la que podamos aspirar los mexicanos? Claro, y es una gran pregunta y muy compleja, porque nuestra realidad es un poco distinta a la brasileña, porque el sector creció, digo, no sé si la palabra es adecuada, pero de manera desordenada en el siguiente sentido. Es decir, hubo un buen intento en el 2018 de tener una ley fintech, ¿no? Donde se trató de abordar, ¿no? Todos estos modelos de negocios nuevos, novedosos, financieros. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, empezaron a evolucionar las entidades de maneras distintas. Yo creo que lo que el regulador estaba anticipando. Y entonces empezaron a encontrar de alguna manera fórmulas que te permitían actuar no necesariamente siendo el espíritu de la entidad, sino más bien el servicio que querían prestar. Entonces tú tienes hoy, por ejemplo, entidades que están reguladas bajo el marco de los IFTs, ¿no? Pero también tienes entidades que están reguladas bajo la ley de SOFIPOS, ¿no? Tienes ya algunas reguladas bajo la ley de instituciones de crédito, y luego tienes unas que el regulador le salen canas verdes porque son amparadas bajo el artículo 8º transitorio, ¿no? De la ley FinTech, que significa todo lo que no está acá, pues vamos a meterlo acá mientras entendemos dónde las colocamos. Entonces, todo esto para decirte que creo que el regulador mexicano tiene que empezar un paso atrás en el sentido de cómo tenemos que colocar y organizarnos como sector para efectos de que las entidades estén donde tengan que estar, ¿no? Y el reto no es fácil porque eso conlleva que tiene que modernizarse definitivamente la regulación. Y entender que el regulador tiene que balancear de manera muy, te voy a decir como muy artística, ¿no? El balance entre la innovación y el entendimiento de los nuevos negocios,
con la parte de los riesgos que podrían conllevar los mismos, ¿no? Que al final todos tenemos que entender que la función del regulador es esa, es regular, ¿no? Y a una velocidad que es impresionantemente rápida, ¿no? Yo creo que los que nos escuchan, en su gran mayoría son abogados, al igual que muchos de nosotros, y yo me acuerdo que en la escuela, cuando estudié Derecho, en las primeras clases me decían, el gran reto para la autoridad y para los reguladores es tratar de seguir a la realidad, ¿no? Y este es el perfecto ejemplo, ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué necesitaríamos, yo creo, para seguir el ejemplo de Brasil, que creo que ha hecho las cosas súper bien desde un punto de vista de uso menor del efectivo a través de programas como Pix, ¿no? En México tenemos ya Dimo, pero pues Dimo está de alguna manera subordinado al éxito que tiene el SPEI en el país, ¿no? Entonces eso también impone un nuevo reto, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? Marcos regulatorios claros y flexibles, ¿no? Que te permiten, por ejemplo, adoptar este tipo de negocios para efectos de que puedan desarrollar. ¿Y eso qué tiene que ver? No solo tiene que ver con un modelo de negocio financiero como tal, sino, por ejemplo, con la adopción de nuevas tecnologías, almacenamiento de datos. Oye, pues ya no son servidores, ¿te acuerdas cuando había redundancias? Entonces te decían, yo me acuerdo cuando trabajé hace muchísimo tiempo en Citi, decían, es que tu servidor lo tienes que tener en X lugar y en otro lugar, y si se cae uno, oye, ¿cómo entendemos ahora el tema de las nubes, ¿no? O esta discusión de la doble nube que, pues la verdad es que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué tenía que haber una doble nube o un gold copy o una de estas cosas, ¿no? El uso, ya decía, de plataformas de inteligencia artificial o de machine learning para efectos de perfilamiento, autorización. Un gran diferencial que Brasil importó y me parece increíblemente útil para la inclusión financiera es que el número de teléfono te permita identificarte para efectos de que puedas transaccionar. En México no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces, el proceso de onboarding, por ejemplo, en México es complicado, aún con las plataformas digitales que existen, te piden requerimientos bastante fuertes que, por ejemplo, si tienes un celular viejito, no necesariamente con la foto que te tomas va a ser permitida y autorizada para efectos de que yo te pueda abrir pues una cuenta con el banco, ¿no? Entonces en Brasil el teléfono prácticamente hace eso. Tener una colaboración muy activa entre el sector del regulador y el sector privado de estos neobancos para que escuchen justo de las experiencias, por ejemplo, que estamos hablando ahorita con Leonardo, ¿no? Oye, en Brasil, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron tan exitosos? ¿Cómo abordaron el tema de los riesgos, etcétera? Entender muy bien el concepto de protección al regulador, ¿no? Creo que también un tema que veíamos en la universidad era, ¿se acuerdan? El carácter paternalista del Estado en relación a la toma de decisiones, ¿no? Oye, está bien que te cuide el regulador, para eso está. Sin embargo, también tienen que aceptar la individualidad y de las decisiones que tiene el usuario para efectos de tomar ciertos servicios y productos, ¿no? Que ya son conversaciones un poco más filosóficas y un poquito trascendentales en ese sentido. Incentivos y apoyos. El Estado debería también de ser el principal interesado en fomentar la adopción de estos modelos, incorporarlos en los marcos regulatorios. ¿Por qué? Porque en la medida que tienes una mayor inclusión financiera, está comprobado que es un motor económico de desarrollo para el individuo. Es decir, alguien que tiene herramientas financieras de ahorro, de crédito, de inversión, etcétera, ya tiene en su mano una herramienta adicional para efectos de salir adelante de manera más óptima, ¿no? Entonces, una política pública puede ir por ahí. La parte de la educación financiera, por ejemplo, programas con la SEP, ¿no? La Secretaría de Educación Pública. Yo no entiendo por qué desde chicos no nos enseñan, por ejemplo, qué es el dinero, por qué es importante ahorrar e invertir, qué es la inflación. O sea, no es que sean componentes tan sofisticados que, híjole, se los voy a dar a universitarios, ¿no? A ver, en muchos lugares del mundo esto se enseña desde primaria, o sea, tenemos que entenderlo de esa. Entonces, lo que estoy tratando de hacer entender es que sí hay un reto muy interesante en términos de alcanzar a la realidad, donde se requiere voluntad de todas las partes,
y también de esfuerzos colaborativos entre diferentes áreas de prácticas, reguladores, entidades gubernamentales relacionadas con la educación, colaboración con el sector privado, aprender de casos, por ejemplo, de derecho comparado en cómo abordaron estos temas, ¿no? Y no te estoy diciendo comparar a México con Dinamarca, pero comparar a México, por ejemplo, con el caso brasileño, que ya lo estamos platicando aquí, que pronto dejarán de usar efectivo por el gran trabajo que hacen, pero déjate Brasil, o sea, hay lugares en África, ¿no? Como en Kenia, o por ejemplo en India, que utilizaron ciertos mecanismos para efectos de desarrollo de estos sectores, por ejemplo, como la asociación de la distribución de programas sociales a través de cuentas digitales, ¿no? O a través de la asociación, como ya decíamos, de una identificación para efectos de onboarding a raíz de la identificación que previamente el usuario tuvo con la empresa de teléfonos. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, grandes retos. En lo particular, yo he tenido muchas pláticas con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Creo que la intención está. El gran reto es pues, la velocidad que está tomando las cosas, que en el momento en que cerramos y abrimos los ojos, pues prácticamente ya llegó algo nuevo, ¿no? Pues, sería ese como mis principales puntos en términos de los retos para el regulador y mucho de lo que podemos aprender de lo que hicieron en Brasil. Gracias, querido Álvaro. En el sentido, en la llegada de los neobancos, ¿ves alguna aportación que los reguladores pudieran hacer para aprovechar estas nuevas dinámicas y estos nuevos actores que inciden en el mercado financiero? ¿Ves favorable el que se les otorguen las licencias y los permisos adecuados para que surtan y puedan aprovechar al máximo el potencial que tienen tecnológicamente hablando? Sin duda. O sea, totalmente, Pablo. La realidad es que al final lo único que generará esto es bien, en el sentido de, obviamente, de manera prudente, ¿no? O sea, las autorizaciones se tienen que dar de manera prudente, cuidando los aspectos que se tienen que cuidar para efectos de salvaguardar los intereses del usuario. Pero fíjate, yo te mencioné algunos aspectos de los beneficios que va a traer esto. Mayor competencia, ¿no? Mayor transparencia en términos de la oferta y de productos y servicios a través de programas como el que mencionaba Leonardo, que todavía no es una realidad en México, pero debe serla, a través del Open Finance. A través de mejores condiciones en relación a las ofertas, a los productos. Llegar más lejos y llegar a lugares en donde pues, nunca se había aspirado llegar de manera presencial. Abordar e incorporar a los servicios financieros a una población cada vez más joven. Entonces, creo que la ecuación siempre es positiva, ¿no? Creo que al final, pues México en concreto da espacio para efectos de que todos tengan una porción de negocio interesante, pero sobre todo muy enfocada en el cliente. Entonces, yo sí esperaría que el regulador y las autoridades pues vean con muy buenos ojos este tipo de solicitudes y también el apoyo que deben de recibir los que ya están, ¿no? O sea, los que tú mencionabas, los Wallace, los Cobaltos, los Revoluts, etcétera, porque para efectos prácticos, pues tienen que estar en igual de circunstancias que los demás, ¿no? Y al final, pues esto nos da un mercado mucho más sano. Gracias, muchas gracias, Álvaro. Pues se empieza a acercar ya el fin de nuestro webinar. Yo quiero aprovechar porque tenemos una asistencia importante presencial y nos mandan saludos, obviamente muchos de la Ciudad de México, pero tenemos participaciones de Guadalajara, de Yucatán, eh, tenemos San Luis Potosí, en fin, veo con mucho agrado que hablando de la irrupción tecnológica y de los grandes beneficios, también por supuesto aplica para poder difundir temas tan interesantes y tan relevantes para la vida de las y los mexicanos, como es este que estamos abordando hoy. Quisiera, pues cerrando ya las participaciones de ustedes, si tuvieran alguna conclusión breve y con esto terminar este ejercicio virtuoso en el que nos hemos podido nutrir los que no somos expertos en el tema a partir de las experiencias y lo que ustedes nos han aportado. Leonardo, no sé si quieres dar alguna conclusión, algún cierre en función de todo esto que hemos platicado.
Sí, muchas gracias, Pablo. No, yo quería solamente comentar, hacer una referencia a este último comentario de Álvaro y compartir un poco la experiencia de Brasil. La llegada de bancos digitales en Brasil, claro que cuando empezó los bancos tradicionales lo veían así con alguna desconfianza, pero que muy prontamente, de una manera muy rápida, se verificó que no, que en la realidad esto ha sido en beneficio no solamente de los usuarios, pero también de que ha promocionado, ha facilitado, incentivado la competencia entre las instituciones financieras en Brasil. Sin lugar a duda, esto incluyó muchos jóvenes, como comentaba Álvaro, esto ha sido un hecho, jóvenes que estaban alejados del sistema financiero, que no sabían, pensaban que era muy costoso abrir una cuenta, tener una cuenta digital, que era muy burocrático el proceso de apertura de una cuenta bancaria. La verdad es que con los bancos digitales la experiencia brasileña ha sido muy positiva y ha incluido un número muy relevante de usuarios. Y como comentaba, en beneficio de todos y ofreciendo, permitiendo la competencia y ofreciendo mejores productos y servicios para todos los usuarios de todos los bancos. Y no solamente los digitales, pero también los bancos tradicionales que pasaron a ofrecer productos y servicios muy parecidos y manera también de operar muy parecida con las que los bancos digitales han introducido en Brasil. Muchas Muy gracias, bien. Leonardo. Pues creo que en esto hay una coincidencia. Álvaro, no sé si quieres cerrar. Pues mira, de manera muy breve, yo lo que diría es, este movimiento que estamos viendo en el sector son buenas noticias. Significa que tenemos un sector sano, que tenemos un sector en movimiento y un sector que ve unas oportunidades enormes para seguirse desarrollando en el país. Sin embargo, esto no va a llegar a ningún buen puerto si no hay una colaboración activa entre reguladores, autoridades, sector privado, ¿no? y consumidores. Y para ello creo que tiene que haber un diálogo directo y continuo entre todos estos actores, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que solo me quería agradecerles por la invitación el día de hoy. Ojalá y sea la primera de muchas oportunidades para platicar de este tema que creo que es tan importante y tan interesante desarrollarlo. Y pues bueno, a todos los que están aquí, pues encantados de contestar sus preguntas. Estamos en LinkedIn, Leonardo y yo. Entonces, pues felices de darle seguimiento por donde se pueda, caray. Muchas gracias. Al contrario, estimados Leonardo y Álvaro, los agradecidos somos nosotros. Gracias por regalarnos su tiempo, su conocimiento, por permitirnos este debate tan interesante, tan enriquecedor. Y pues yo, si me permiten, me quedo con una idea central que es bienvenidas las nuevas tecnologías, bienvenidos los nuevos bancos al sistema financiero, bienvenidas las aperturas a lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Y bueno, pues está, creo que más que acreditado, la virtud en Brasil de quienes lograron entender esto a tiempo, generaron las condiciones adecuadas en esta participación que tú decías, Álvaro, que es multiparticipativa, donde inciden todos y donde, por supuesto, a quienes somos usuarios de los servicios financieros, lo que nos debe de dar es seguridad, ánimo y entusiasmo por estas nuevas herramientas, antes que el temor propio de quienes no entendemos estas irrupciones tecnológicas y que buscamos detenerlas frente al desconocimiento de sus bondades. Entonces, pues agradecerles muchísimo. Estaremos en contacto para posteriores emisiones de esta serie y por lo pronto les mando un abrazo y mi agradecimiento y un abrazo muy fuerte a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy para tratar un tema tan interesante como el que definitivamente resolvimos adecuadamente en estas exposiciones. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario.